Bien, compañeros, en seguimiento a la duda de una compañera relacionada a la aplicación o a la resolución de los ejercicios con base en el teorema de existencia y unicidad, he decidido realizar este video tutorial en el ánimo pues de tener argumentos un poquito más robustos por un lado, y por otro saber cómo podemos utilizar GeoGebra para fundamentar de mejor manera nuestros argumentos. Sabemos que al final de cuentas decir cosas desde el punto de vista gráfico no es lo suficientemente riguroso en matemáticas, pero considerando pues toda la situación, ¿no?, que nos rodea, esta cuestión de la contingencia y de las clases a distancia, pues bueno, habrá que buscar herramientas que nos permitan argumentar con cierta solidez algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido pues va este tutorial. De entrada, aquí está la propuesta de la resolución que la compañera ha planteado. Yo aprovecho como algo secundario. La compañera me envió esta propuesta en una discusión de correo electrónico. No es el trabajo acabado, quiero pensar. En algún momento lo tendrá que acabar, pero sí quiero hacer énfasis en esto. Observen que pues la calidad visual de una fotografía no es la apropiada cuando estamos haciendo pues trabajo universitario, ¿no? Particularmente yo prefiero que utilicen una aplicación de escaneo por dos razones básicas, ¿no? Si es una aplicación buena de escaneo, es capaz de tener filtros lo suficientemente adecuados para evitar estos contrastes y esta calidad pues visual de sombras excesivas, ¿no?, de este lado. Más bien adecua, hace un equilibrio de las sombras y de los claros, y pues genera imágenes visualmente más profesionales. Y en un segundo punto, desde luego que cuando la aplicación de escaneo es adecuada, reduce el tamaño del archivo. Este archivo en particular debe andar oscilando en el 1.4 o 1.5 megabytes, cuando en realidad una vez que lo escaneamos pues me queda con una calidad con un tamaño de unos 500 kilobytes cuando mucho, ¿no? 600 tal vez. Y adicionalmente pues en versión PDF todavía se consigue reducir un poco más, pero reitero, esto es un comentario al margen. Seguramente no es el trabajo definitivo de la compañera, pero aprovecho para que los demás tomen en cuenta esta opinión y mejoren sus trabajos en ese aspecto. Bien, la compañera aquí ya nos está presentando la ecuación en su forma estándar, ¿no? Es decir, el teorema de existencia y unicidad hace referencia a una función de dos variables que es precisamente equivalente a nuestra dy sobre dx o dx sobre dy, según nos convenga, es decir, a nuestra y' o x', ¿no?, según estemos trabajando. Entonces ya partimos de que la compañera ha hecho ese trabajo y nos está presentando esta función, y con base en ella pues vamos a trabajar en GeoGebra y vamos a auxiliarnos de GeoGebra, reitero, para dar alguna argumentación adicional o alguna argumentación más robusta en cuanto a la aplicación del teorema de existencia y unicidad. Entonces tengo aquí a GeoGebra y voy a escribir la función f, que en este caso es 4 sobre
no tengo esta gráfica, y claramente se ve que la función no va a ser continua en el plano. ¿Por qué no va a ser continua? Pues bueno, aquí lo estamos notando, ¿no? Por un lado, hay ciertos valores que suben a una cumbre, y por otro lado hay ciertos valores pues que disminuyen a un valle, ¿no? Además, bueno, también con cierta claridad me parece se puede notar pues como hay todo un doblez hacia arriba y un doblez hacia abajo, y no hay conexión entre estos puntos, ¿no? Incluso puedo colocarme justo encima o sobre el plano, una vista superior de la figura, de la gráfica, y pues claramente se ve esto grisáceo, pues me está diciendo que hay algo que está por debajo del plano XY. Aquí se ve que hay algo que no está siendo continuo, pues esta parte gris es el plano XY y lo estoy viendo. Eso quiere decir que hay una apertura. Bien, entonces la pregunta es, ¿la función es continua en el plano? La respuesta es que no es continua en el plano. Y si analizamos con un poquito de más detalle a la función en cuestión, nos podemos dar cuenta que se trata de una función que tiene una estructura racional, es decir, es una función sobre otra función. Eso lo sabemos de nuestro curso de cálculo diferencial e integral del semestre pasado, o desde el bachillerato tal vez, o en algunos casos desde la secundaria. Entonces, bajo esa lógica, desde luego que esta función va a tener problemas cuando el denominador se vuelva cero. Así que una manera de analizar ciertas cosas es darnos cuenta cuando el denominador se vuelve cero. Por eso vimos toda esa resolución de ecuaciones en el primer parcial, ¿no? En la lista 1. Pero bueno, aquí la situación es que incluso tengo dos variables, ¿no? Y lo que sí alcanzamos a discutir en los cursos básicos era pues ecuaciones de una sola variable. Pero pues tampoco es problema, gracias a que tenemos GeoGebra y nos podemos auxiliar un poco. ¿Cómo le puedo decir a GeoGebra que me diga cuáles son los valores en el plano que hacen cero al denominador? Bueno, pues una manera es precisamente pedirle que me grafique una curva sobre el plano para la cual pues valga cero esta operación, ¿no? Toda esta ecuación. ¿Cómo se llama ese comando? Pues es el comando curva implícita, el mismo que hemos utilizado o que seguramente utilizaron cuando teníamos una solución implícita de la ecuación diferencial y queríamos corroborar si esa solución implícita pues coincidía con el campo de direcciones, ¿no? Pero también me sirve para cosas como esta. Meto aquí el puro denominador porque es el que me interesa saber cuándo vale cero, y lo empiezo a escribir. Escribo esto hasta esta parte, y lo que voy a obtener es precisamente algo así como esas curvas de nivel que también estudiamos en el primer parcial. Si yo aquí le pusiera menos c, este valor de c correspondería a alguna altura en particular, algún valor de z en particular, y lo que me estaría generando esta instrucción, este comando, pues es la curva de nivel precisamente sobre el plano XY, ¿no? Ustedes, sobre todo los compañeros de ingeniería civil, son más o menos expertos en estos rollos de curvas de nivel y saben lo que eso significa, ¿no? Pero pues evidentemente que si nada le pongo, en automático GeoGebra
está interpretando que lo que me interesa es saber cuándo esta expresión pues es igual a 0. Y tan es así que apenas al darle enter, observen cómo pues me lo está igualando a 0. Y en efecto se está generando aquí una curva, compañeros. Y esta curva lo que me está indicando son todos aquellos puntos en donde el denominador de mi función de dos variables vale 0. Observen, en particular está el punto 0, 0, pues claro, ¿no? El origen hace 0, el denominador, y justo ahí voy a tener problemas, ¿no? Pero todos estos puntitos también me generan problemas. Todos los puntos que están sobre la curva hacen que mi denominador sea igual a 0. Entonces, pues bueno, ¿dónde va a ser continua la función? Pues la función es continua en todo el plano, excepto en aquellos valores que satisfacen esta ecuación, excepto en todos estos puntos. Bien, no se alcanza a ver en el trabajo que la compañera está desarrollando, pero al ser un ejercicio de la aplicación del teorema de existencia y unicidad, algo que ya sabemos es que necesitamos pues condiciones iniciales, necesitamos un valor de x y un valor de y. Si no mal recuerdo, me parece que es 2,1. Entonces voy a pedirle a GeoGebra que me grafique el punto 2,1 para saber si ese punto cae sobre la curva esta en la cual todos los valores se hacen 0, ¿no? Entonces pues le voy a pedir a GeoGebra, le voy a llamar punto A y le voy a pedir que dibuje el punto 2,1,0. Y vean cómo ese punto pues está aquí. Voy a moverlo. Es este punto A que se alcanza a ver aquí. ¿Cómo sé que es ese punto A? Bueno, pues es el que se dibujó, 2,1,0, está sobre el plano y queda a un ladito, si se dan cuenta, queda a un ladito de la curva. ¿Eso qué me está diciendo? Bueno, pues que el punto, por lo menos, sí se puede evaluar en la función, y de hecho la compañera lo había hecho así, ¿no? No sé, le voy a llamar ahora punto B y voy a meter 2,1, me faltó, perdón, el paréntesis. Y aquí voy a evaluar precisamente en la función que representa mi ecuación diferencial en su forma estándar. Voy a poner A y observen cómo la altura es un -2. Voy aquí a mi gráfica y pues efectivamente, ¿no? Va a quedar ahí, podemos apreciar el punto B. Pues está de este lado, ¿no? Hacia abajo, precisamente sobre la rama de la superficie que queda debajo del plano XY, ¿no? Diría no es continua. Bueno, si amplío un poco, déjenme. Mi máquina se puso un poco lenta por dos cosas, compañeros. La primera por estar usando GeoGebra, la segunda por estar graficando. Bueno, incluso mi máquina que yo considero que es buena, se vuelve un poco lenta ahorita hacer este tipo de análisis. Ya tengo ya cambié un poco las alturas y vean cómo pues efectivamente, ¿no? Este punto B queda sobre esta superficie, sobre la rama superficial inferior de la gráfica de la función, y pues eso quiere decir que sí está definida, ¿no? Que sí está definida la función acá,
y por ser una función de tipo elemental, pues desde luego que va a ser continua, ¿no? Pero bueno, aparte ya hemos graficado en qué valores deja de ser continua la función, y tenemos la certeza pues de que 2,1 queda a un ladito de aquellos valores que hacen cero el denominador. Bien, hasta ahí vamos bien con el teorema de existencia y unicidad. Es continua la función f, pero me hace falta analizar la derivada parcial. Y para analizar la derivada parcial, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero la derivada parcial, después de hacer el desarrollo, la compañera concluye que es esto que está aquí, y entonces pues vamos haciéndolo. Muchísimas gracias. Bello, bello, bello. Y observen que el denominador va a ser prácticamente el mismo, excepto que ahora pues va a estar a un cuadrado, ¿no? Es decir, es y cuadrada. Y la gráfica de la función, pues aquí la estamos viendo. Sigue teniendo aquí un comportamiento bastante peculiar. Se sigue más o menos definiendo, ¿no?, como una especie de parábola sobre el plano, toda una región que queda no sombreada, lo cual quiere decir que ahí hay un hueco, o que queda sombreada de gris, perdón. Que quiere decir que pues, no se está cortando la gráfica, que hay una apertura. Y por un lado esta coloración, pues también vean como ahora, a diferencia de la primera, voy a encimarla un poco, en donde tenía bien definido hacia abajo la rama superficial de mi función. Bueno, pues ahora hay un pedacito que queda justo hacia arriba, ¿no? Ya no se va hacia abajo, sino esta sección de la rama superficial sube, luego baja por acá, y pues bueno, tenemos un comportamiento interesante pues de la función, de una respecto a la otra. Voy a quitar la primera, me voy a enfocar en la derivada parcial. Y al ser prácticamente el mismo denominador, excepto ahora afectado por un cuadrado, seguramente, bueno, no seguramente, algo que puedo afirmar es que los ceros que teníamos en este denominador se siguen teniendo aquí. Lo único que se consiguió es que sean de distinta multiplicidad, ¿no? Esta potencia 2 me los ha duplicado en cuanto a multiplicidad, pero son exactamente los mismos ceros. Tan es así que si observen, pinto la ecuación de la recta, de la curva que está igualada a 0, pues estos puntos siguen siendo aquellos en donde esta expresión se hace 0, y por lo tanto la derivada deja de existir, ¿no? Tenemos esa situación ahora, pues, ¿no? Y por eso sombreado en gris. Bien, concretamente la incertidumbre de la compañera tenía que ver con que posiblemente al trabajar con la derivada parcial de la función, con la función derivada parcial, pues ahí ya no se iba a tener continuidad. Bueno, simplemente para tranquilizar un poco, este punto A, que es el que tiene las condiciones iniciales 2,1, sigue estando a un ladito de la curva, o sea, es la misma curva de hace rato, no se cambió. Así que la duda que tenía la compañera acerca de si dejaba de ser continua o no, pues sí, en este punto la derivada parcial sigue siendo continua, porque está justo a un lado de aquellos valores x, y que hacen 0 al denominador de la derivada parcial.
Entonces, ¿sigue siendo continua? Sí, sigue siendo continua en este punto. Y tan sigue siendo continua que si evalúo la derivada parcial en el punto 2,1, pues me da un resultado, ¿no? Me da un -8, por ejemplo. Y entonces sigue estando determinado o definido, pues, y en ese sentido pues no tengo ningún problema. El resultado es un resultado numérico. Si hubiera sido aquí un menos infinito, un más infinito o un signo de interrogación, eso me querría decir que no está definida la función derivada, pero sí lo está. En este caso sí lo está, y pues entonces podemos incluso graficar el punto sobre la superficie, que fue lo que hicimos previamente. Voy a borrar esta parte y mejor voy a graficar el punto completo, ¿no? Como hace ratito lo hicimos. Le voy a llamar punto C y voy a poner 2,1 evaluado en la derivada, en la función derivada parcial, ¿no? 2,1, -8, ¿no? Entonces ahí está el punto C. Voy a ampliar un poco la curva. Vean, para que se alcance a ver en esta vista. Ahí está el punto C, aquí está el punto A, el punto B también lo puedo graficar. Aquí queda el punto B, C y el punto A que está sobre el plano. Y observen cómo para este punto C, pues sin problema la función pasa por él. Bueno, podría decirme que no, que ahí está flotando, pero bueno, si adecuo un poco la escala del eje, déjenme lo hago. Ahí está. Aquí está. Y observen cómo el punto C que tenemos aquí, pues queda precisamente sobre la superficie. Voy a quitar estos dos puntitos que nada más me están estorbando. Queda precisamente sobre la superficie de la gráfica. Y pues por lo tanto, pues la función sí es continua, la derivada parcial sí es continua. Por lo tanto, las dos condiciones se cumplen, tanto la de la función original, por decirlo así, la que representa mi ecuación diferencial, como la derivada parcial con respecto a la variable dependiente de esa ecuación diferencial. Ambas son continuas en la condición inicial 2,1, y como ambas son continuas, pues concluyo que se tiene el teorema de existencia y unicidad. Y si se tiene el teorema de existencia y unicidad, pues puedo garantizar que va a existir una única solución para esta ecuación diferencial en estas condiciones iniciales dadas. Bien, compañeros, espero que esto pues ayude un poco a aclarar cómo puedo usar GeoGebra para aplicar el teorema de existencia y unicidad, y no solo aplicarlo, sino comprobar si mi problema de valor inicial tiene o no solución antes de intentar resolverlo. Por mi parte es todo, compañeros. Éxito y hasta la próxima vez.